Bienvenidos, somos El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que confía en Yeshua como su Mesías y estudia y practica toda la Escritura. Estamos estudiando Levítico verso a verso. Hoy vamos a estudiar en el capítulo 6 lo que significa restituir por el pecado. Gracias por tu ofrenda. Tu generosidad nos permite servirte y ser de bendición a nuestra familia en la fe. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y comparte con otros. Estudia la Biblia verso a verso con nosotros entre semana. Tenemos grupos para todas las edades. Busca en la descripción de este video los horarios y las ligas para conectarte. Bienvenido, siéntete como en casa. Comenzamos. Hola, muy buenos días familia, les queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro servicio dominical, a todos los que nos ven en México y en todas partes del mundo, sean ustedes bienvenidos. Acompáñame a orar. Bendito Padre, Rey del Universo, te damos las gracias porque tú siempre nos proporcionas de pan nuestro de cada día, que es tu palabra, mi Señor. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos que nos van a predicar el día de hoy, también como aquellos que vamos a escuchar. Pedimos que nos apartes de todo mal. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado y poderoso, Yeshua nuestro Salvador. Amén. ¡Comenzamos! Quiero que mi vida esté firme en ti día a día. Quiero escucharte, hacer tu voluntad cada día. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Quiero que mi vida esté firme en ti día a día. Quiero escucharte, hacer tu voluntad cada día. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Aunque descienda la lluvia y vengan ríos contra mí, no me podrán mover, porque estoy fundado en Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Tu palabra guardaré, por obra la pondré y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Y afirmaré mi vida en la roca que es Jesús. Buenos días, hermanos, los invito a que tengamos una lectura de la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de la siguiente manera:
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es palabra del Señor. En lo más alto y en
lo profundo. Sé que estás aquí a mi lado. Siento tu gracia mientras me guías en la oscuridad. Sé quién eres tú. Oh, oh. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Sé quién eres tú. Mi clamor, a mi lado estás. Te conozco, en ti confío, mi Dios. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudará. Dios soberano, yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. A los que en ti confían no defraudarás. Sé quién eres tú, Jesús. Sé quién eres tú, Jesús. Sé quién eres tú. Habló Jehová a Moisés diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Hola, buen día familia, ¿cómo están? Saludos a todos, amigos y hermanos. Espero todos se encuentren bien. Reciban un gran abrazo hasta allá donde estén.
Es un gusto estar nuevamente con ustedes para aprender juntos acerca de la palabra de nuestro buen Dios. Hoy estudiaremos la primera parte del capítulo 6 de este libro de Vayikra o Levítico. Seguiremos aprendiendo, creciendo juntos, pero antes de continuar, pongamos este momento en las manos de nuestro Señor y que Él haga su perfecta voluntad en nosotros. Vamos a orar. Padre bueno, misericordioso Señor, gracias te damos por este día, papá, que nos permites estar reunidos en tu nombre, para darte la gloria, la honra a ti, que eres el único merecedor de ella, papá. Te damos gracias, Señor, por los hermanos aquí reunidos en este momento para aprender de ti, para aprender de tu palabra, Señor. Te rogamos, toma posesión de este lugar, de este momento, Señor, para que tu palabra llegue hasta el último rincón de la tierra, Señor, y que quede grabada en los corazones de quienes escucharán en este momento o quienes escucharán en un futuro, Padre. Te rogamos, danos un corazón dispuesto, Señor, una mente abierta, papá, y ayúdanos a compartir tu palabra con aquellos que no te conocen, mi buen Dios. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, en el bendito y precioso nombre de Yeshua, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, en el capítulo anterior aprendimos qué es lo que se debe hacer en caso de cometer alguna falta por yerro, por ignorancia, por accidente o sin intención. Ya tenemos entendido que el desconocimiento de las reglas, el desconocimiento de los preceptos o instrucciones no exime de la culpa al transgresor, ¿correcto? Bueno, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando alguien comete un pecado deliberadamente, a propósito? Bueno, veamos qué es lo que nuestro buen Dios nos quiere enseñar en esta porción de las Escrituras. Abramos nuestra Biblia, por favor, en el libro de Levítico o Vayikra, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Les había preguntado anteriormente, ¿qué sucede cuando pecamos deliberadamente? Podrán pensar, eso no pasa entre los hijos de Dios, no pasa entre los creyentes, entre los que seguimos a nuestro Señor. Deseamos en el corazón que así sea, pero prestemos atención a lo siguiente. En el versículo 2, Adonai le dice a Moisés: cuando una persona pecare, el Señor sabe que llegará a suceder. Yahweh, nuestro buen Dios, habla a Moisés y está refiriéndose a alguien de su pueblo, alguien de las personas que acaba de liberar de la esclavitud. Ahora, recordemos algo. Recordemos que este pueblo recién acaba de salir de Egipto. Y en Egipto, pues, aprendes a hacer lo que la gente suele hacer en Egipto. ¿Qué
¿qué crees que aprenderás a hacer si permaneces en el mundo? Correcto. Las cosas en las que suele pecar el mundo. Y hoy en día, tal vez sea yo, o quizá alguno de ustedes, o algún hermano o alguna hermana que tropiece. Y en ese caso, ¿qué se debe hacer? Aquí en este punto, yo dividiré las faltas o transgresiones en dos grupos. Los pecados que se hacen sin intención de ello y de los cuales ya vimos en el capítulo anterior. Aquellas faltas que hicimos o que tal vez haremos por desconocimiento, como decimos aquí en México, sin querer queriendo, porque se nos chispoteó. Y las faltas que en este capítulo veremos son aquellas que con toda intención se hacen. A nosotros nos gusta mucho hacer referencia a las leyes de tránsito porque se entiende fácilmente. Es nuestra parábola del camino, hablar de las instrucciones de tránsito. Miren, si cometes una falta de vialidad, tendrá consecuencias, ¿cierto? Tendrás una pena, un castigo, una multa, un ticket, como dicen nuestros hermanos del otro lado del río. Y aunque no supieras con anterioridad que era una falta, el estacionarse en doble fila o pasarse una luz roja, eso no te exime de la falta, ¿o sí? Ahora, cuando ya sabes que no es correcto estacionarse en lugar prohibido o pasarse una luz roja y lo haces deliberadamente, eso es menospreciar las reglas que las autoridades municipales, estatales o nacionales han implementado para la seguridad de los ciudadanos. Y fíjense algo curioso y algo grandioso. La mayoría de las reglas, de las normas y estatutos que siguen todos los países para una sana convivencia entre las personas, ¿de dónde creen que provienen? Así es, de la Torá. Las leyes de los hombres, a la falta de estas, les llaman a unos delitos y a otras faltas administrativas. Nuestro Señor les llamó pecados. Algo curioso e interesante es que la primera vez que se encuentra en las Escrituras la palabra pecado, se trata de una acción que se hizo deliberadamente. Una falta terrible y abominable. El asesinato de Caín contra su hermano Abel. Caín sabía que lo que haría a su hermano era un crimen, era algo que Dios aborrece, algo abominable, y aún así lo hizo. El Señor nuestro Dios, antes de eso, le indica a Caín cómo actuar para no ceder al enemigo y poder vencer el pecado. Y a pesar de la advertencia, Caín no escuchó las palabras de Dios. Le dice nuestro Padre Dios a Caín en Génesis 4, versículo 7. Acompáñenme ahí. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín tuvo el poder de hacer lo correcto, tuvo el poder de señorearse del pecado, pero decidió no hacerlo. No escuchó. Percibió sonidos provenientes de Dios, pero no escuchó y menos obedeció lo que Yahweh nuestro Dios le dijo. Hay muchas prácticas en el mundo que suele hacer sabiendo que están mal, y se justifican, autoconvenciéndose de que es algo normal, como sobornar o aceptar sobornos, mentir, calumniar, andar en chismes, etc. O participan y alientan algo a lo que piensan tienen derecho, como asesinar a un inocente que aún no puede defenderse.
Ahora, vamos a entender algunas palabras para que quede más claro todo esto que viene en estas instrucciones de nuestro Señor. Primeramente, la palabra pecado. Esta palabra en hebreo es hatá. Esta palabra, aparte de significar ofensa, culpa o pecado, significa errar. Errar en el camino o no dar al blanco. Bien, ahora, en este libro de Vayikra, el Señor nuestro buen Dios está dando instrucciones o estatutos a Moisés para que los haga saber a su pueblo. Y la segunda palabra que estaremos viendo este día es la palabra que se utiliza para instrucciones, para preceptos, y esa palabra es, así es, Torah. Sé que muchos de ustedes saben el significado de Torah, que es instrucción, precepto, estatuto, y también es llamada leyes, aunque el término podría entenderse de un modo incorrecto. Ahora, algo muy interesante es que la raíz de la palabra Torah es yara, que significa dirección, orientación, llegar al objetivo, dar al blanco. Y si analizamos esta palabra y el significado real de ella, es exactamente lo que nuestro buen Dios hace con sus instrucciones. Nos guía por el camino correcto para que lleguemos al objetivo. De este modo, entendemos ahora que Torah es más que restricciones o una serie de reglas. Estas instrucciones, la Torá de nuestro Señor, la Torá de nuestro buen Dios, es el medio que Él ha proporcionado para llegar a la meta, para dar al objetivo. Ahora, entendamos bien algo que debe quedar muy claro. El poner por obra todas las instrucciones de Dios que Dios nos dio para ser salvos no funciona. Porque no se hacen las obras para ser salvos. Más bien, por el hecho de que Dios nos ha salvado, nos ha rescatado de las garras del enemigo, hacemos todo lo que nuestro buen Dios, lo que nuestro buen Padre nos indica. Y lo hacemos por amor a Él, por amor a nuestro Dios y por amor a nuestros hermanos. Lo hacemos todo esto en la emuná, en la fe, en la fidelidad que Dios ha puesto en nosotros. Y ahora demostramos esa fe, esa fidelidad obedeciéndole a Él, que nos amó primero. Yahweh dio estas instrucciones para que su pueblo, Israel, se diera cuenta en qué estaba fallando y entendieran qué es lo que Dios, qué es lo que nuestro Señor quiere que sus hijos hagan. Porque Adonai quiere que su pueblo sea santo, porque Él es santo. Acompáñeme a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Vamos a leerlo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Vamos bien? Cuando pecamos, estamos fallando en llegar al objetivo. Cuando seguimos las instrucciones de nuestro buen Dios, nos dirigimos a la meta, al objetivo, que es estar en su presencia por la eternidad. Leeré nuevamente el versículo 2 de este capítulo 6 de Levítico y leeré hasta el 4. ¿Me acompañan? Levítico 6, del 2 al 4. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare
o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. ¿Cuántas veces hemos sabido de gente que ha encontrado un teléfono celular y enseguida lo apaga para que no entre la llamada del dueño y se lo queda? O personas que han encontrado alguna cartera, un lápiz, un peso, en el autobús, en la escuela, en la calle, en cualquier lugar. Y si llega el dueño y pregunta, disculpen, ¿vieron por aquí un lápiz tirado o un peso? Y el que lo encontró lo niega. No vi nada. Pero Dios conoce muy bien a su creación, porque dice al final del versículo 3, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Qué fuerte, ¿verdad? Fíjense lo que dice el Eterno, en esas cosas en las que acostumbra el hombre a pecar. Y alguna de todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre están el desarmador o destornillador que le pediste prestado al vecino para quitar la chapa de tu casa y que no devolviste. La cazuela que le pediste a tu vecina para hacer un postre a tu esposo y que sigue ahí en la cocina desde hace varias semanas. Y lo típico, el topper o recipiente que te prestó tu amiga para llevarte un pedazo de pastel a casa y que no has devuelto. Algunos pensarán, pero si no me lo ha pedido es porque no lo necesita. ¿No crees que tal vez no lo ha pedido porque él o ella tienen más amor en su corazón que la persona que se quedó con lo que le pertenece al otro? Pero como ya dijimos, qué bueno que eso no pasa entre los hijos de Dios. Sin embargo, por si alguna extraña razón sucediera, hay algo que se debe hacer conforme a la Torá de nuestro Dios, conforme a sus instrucciones. Ok, analicemos lo que nuestro Señor indica a Moisés en el versículo 5. Ok, vamos a leer nuevamente el versículo 5 de este capítulo 6. Después de que está hablando de las cosas en las que suele pecar el hombre. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Aquí es donde demostramos que realmente somos parte del pueblo de Dios, parte de los hijos del Altísimo, poniendo por obra sus instrucciones por amor a Él y por amor a nuestros hermanos, restituyendo. Y pongamos atención a las palabras de Adonai. Da indicación clara de lo siguiente: lo restituirá por completo, por entero. Aquí no vale que llegues con tu vecino y le entregues el martillo que te prestó hace 2 años como si nada. Fíjense lo que indica Dios nuestro Señor en Éxodo, capítulo 22, versículo 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenare pagará el doble a su prójimo. Sabemos bien que el juez de jueces, el que todo lo ve, no acepta soborno y nos está viendo en todo momento y sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hago?
Bueno, pues voy a la ferretería y compro un martillo nuevo para mi vecino. Y como debo amar a mi prójimo como a mí mismo, y como a mí me gustaría que si alguien me defrauda con mi martillo, pues me restituya con algo extra, yo añadiré al martillo que compré para mi vecino alguna herramienta que sé será de utilidad para él. Esto es solo un ejemplo, pero esa es la idea de restituir, pues nuestro Señor nos indica que añadiremos la quinta parte del valor de lo que regresemos a su dueño. Así de esta manera estaremos en paz con Dios nuestro Señor, con el hermano y con nosotros mismos. Así lo indica nuestro Señor Yeshua en Mateo 7, versículo 12. Vamos allá. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Se dan cuenta? Nuestro Mesías dice, esto es la Torá y los profetas. Continúa nuestro Padre Eterno hablando a Moisés y a su pueblo en el versículo 6 de este capítulo de Levítico. Leamos nuevamente versículos 6 y 7. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. En el versículo 6, nuestro Señor solicita que se entregue una víctima para expiación, una víctima inocente, y debe de ser sin defecto, y lo dará al sacerdote para ofrecerlo delante de Dios, para obtener perdón. Como vimos en el capítulo 4, la víctima por expiación era sacrificada. Su sangre era rociada en el tabernáculo y después quemada completamente fuera del campamento. Nuevamente, la víctima para el perdón de los pecados, la víctima por la transgresión que hemos cometido es nuestro Mesías Yeshua. La víctima que es entregada para expiación de nuestras faltas. Y lo que nos corresponde a nosotros, en caso de estar en la situación que acabamos de estudiar, pues es hacer teshuvá, arrepentirnos del mal que hemos hecho y regresar al camino correcto, regresar al Padre y dejar de hacer lo malo, aprendiendo a hacer lo bueno. Leamos por favor Isaías capítulo 1, versículo 16 y 17. Lo hemos leído infinidad de veces, pero no nos hace daño volver a repetirlo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahora pongamos atención a las palabras de Pablo a los hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 29. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hemos aceptado el sacrificio de nuestro Mesías por nuestras faltas.
Su sangre ha sido derramada por nuestros pecados. Si regresamos a la práctica de ellos, estaremos teniendo por inmunda la preciosa sangre que fue la moneda de pago por nuestra salvación. Y como dice Pablo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Vimos al inicio de este estudio la actitud de Caín al recibir las palabras de nuestro Señor. Caín oyó lo que nuestro Señor le indicaba, pero él decide no escuchar y no obedecer. Caín no hizo Shema y tuvo consecuencias graves, tanto para su hermano, lógicamente, como para él mismo. En cambio, ¿qué sucede cuando escuchamos y obedecemos las palabras de nuestro Dios? Cuando hacemos Shema. Acompáñenme a Génesis, capítulo 26, y veamos qué mensaje recibe Isaac del Padre Eterno. Génesis 26, versículos 4 y 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esa es la diferencia entre ser como Caín y ser como Abraham. Cuando no hacemos Shema, cuando no obedecemos las instrucciones de papá, pecamos y fallamos en llegar al objetivo. Pero cuando escuchamos y obedecemos las instrucciones de nuestro buen Padre, nos dirigimos a la meta, damos al blanco. Ahora, vamos a recordar las palabras de Yeshua, nuestro Mesías y Señor, cuando los judíos, algunos judíos que no creían en Él, le pedían señales. ¿Qué es lo que les dice nuestro Señor? Vamos a Juan, capítulo 10, versículos 26 al 28. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas Shema mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos caminando conforme a las instrucciones y palabras de nuestro buen Dios. Hermanos y amigos, hemos entendido que nuestro deber como hijos del Padre Eterno es obedecer sus instrucciones por amor a Él. Y debemos enseñar esto que hemos aprendido hoy, primeramente a nuestra familia, en casa, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a la familia, y luego a los hermanos que no han recibido la luz, a aquellos que no han escuchado las palabras de Abba. Compartamos este mensaje a través de nuestras vidas, actuando conforme a lo que nuestro buen Dios ha instruido. Mostremos a nuestro Señor en nuestro actuar, en nuestro vivir diario. Y si es necesario, usemos palabras. Vamos a orar. Dios Padre bendito, misericordioso Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus instrucciones. Gracias, Señor, por tu Torah. Gracias, Padre, porque tú nos has dado todas estas reglas, esos preceptos para vivir bien, Señor, para vivir plenamente. Gracias, Padre, por ello. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que están aquí presentes y que han escuchado, Señor, tus instrucciones, tu palabra, papá, y que ahora ellos tienen esto que tú nos has regalado hoy en sus corazones. Te rogamos, Padre bueno, ayúdanos a compartirlo con aquellos que no te conocen. Ayúdanos a compartirlo en casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Padre, ayúdanos a ser reflejo de ti, papá. Danos sabiduría, danos entendimiento, conocimiento, inteligencia para poder poner en práctica tus palabras
tus preceptos, Señor. Y si en algún momento llegamos a caer en cometer algunas faltas de las que se explicaron hoy, Señor, que restituyamos con amor, que restituyamos, Señor, alegremente porque así lo quieres tú, Señor, que sea de corazón, Padre. Te rogamos, Padre Santísimo, por todos nuestros hermanos en todas partes del mundo. Gracias, Señor, por estar trayéndolos otra vez a tu pueblo. Te rogamos por ellos, Señor, cuídales, protégeles, todos aquellos que están compartiendo tu palabra en lugares peligrosos, Señor, los ponemos en tus manos, Señor. Te rogamos por todos aquellos, Señor, que están sufriendo por la enfermedad, por aquellos que están sufriendo por falta de trabajo, los ponemos en tus manos, Padre. Y haz tú tu perfecta voluntad en ellos, así como en nosotros. Gracias te damos, nuestro buen Dios. Ponemos todo esto en tus manos en el bendito y precioso nombre de Yeshua, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendiciones, hermanos. En aquellos días muestra tu poder, deja tu fuego descender, quema los ídolos de piedra, Dios, deja tu fuego descender. Te damos nuestras vidas en tu presencia hoy, en tu altar rendimos nuestro corazón. Deja a tu fuego descender. A tu fuego descender. Ven y muéstranos tu poder, deja tu fuego descender. Santo Espíritu, haz tu voluntad, deja tu fuego descender. Purifica a tu pueblo y avívanos, Señor. Recibe hoy la gloria y enciende nuestro corazón. Deja a tu fuego descender. 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 Purifica a tu pueblo y avívanos, Señor. Recibe hoy la gloria y enciende nuestro corazón. Deja a tu fuego descender, descender. Deja a tu fuego
Deja a tu fuego descender, descender. deja a tu fuego descender, fuego descender, fuego descender. Qué alegría que pudimos pasar este tiempo juntos. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de su presencia.